A partir del Concilio Vaticano II, se suprimió el imprimatur, se suprimió el Nihil Hofstatt. ¿Se acuerdan? Los más viejitos se acordarán, ¿no es cierto? Todo libro católico tenía que comenzar con eso. Y el Nihil Hofstatt lo daba un obispo. O un teólogo nombrado por el obispo. De modo que uno tenía certeza, este libro tiene buena doctrina. Pero fíjense ustedes este pequeño libro que les muestro ahí, ¿lo ven, no es cierto? Jesús de Nazaret, Historia y Mensaje, por Joseph Blank, un alemán. Ediciones Cristiandad. Mejor imposible, ¿no? España, 1973. ¿Y qué hace este libro? Es un historiador que distingue entre el Dios de la historia, el Jesús de la historia, y el Jesús de la fe. Y él, como historiador, nos va a revelar el Jesús de la historia. Y según él, Jesús nunca se sintió divino, nunca se sintió Dios. Tampoco intentó fundar iglesia alguna, secta alguna. Y en su vida terminó con un fracaso, ¿no? Por supuesto que este señor no cree en la resurrección. Y fíjense, la editorial se llama Cristiandad y es española. Entonces uno cree que va a leer un buen libro, ¿no? Y se encuentra con un libro modernista, completamente herético, claro, llena de alabanzas al hombre Jesús, pero desaparece la parte estrictamente divina que nosotros reconocemos en Jesús, ¿no? El Hijo de Dios. De modo que hoy comprar un libro es peligroso también. Ya Karl Ratzinger, ex papa, ¿no es cierto?, nos recordó hace no mucho que se produjo en los años 60 un desorden en la teología católica. Y claro que sí. Así que yo les recomiendo, cuando vean un libro, una cosa así, fíjense cuándo fue hecho. Si fue hecho en los últimos años, consulten primero, no vayan a estar comprando veneno en vez de teología, ¿verdad? Porque es cosa de ver la cantidad de sectas que ha aparecido desde el momento en que se dijo que todos lean la Biblia, que el Espíritu Santo los va a iluminar. Y ya nadie sabe cuántas sectas cristianas hay. Son cientos de miles, ¿no? Si hay sectas que son nada más que el pastor y sus 20 o 30 que lo siguen, sus feligreses. Y eso es una secta nueva, una secta distinta de todas las demás. Qué manera de desaparecer la primera nota de la iglesia que le demos en el credo, ¿no? Credo en la Santa Iglesia Católica. Una apostólica, romana, ¿verdad? Es una la iglesia. No hay dos. Y hoy día tenemos miles. Y eso pasa por meterse a leer la Biblia sin preparación, sin tomar en cuenta que uno está leyendo un libro que empezó a escribirse 15 siglos antes de Cristo y terminó de escribirse al final del siglo I. Y nosotros estamos en el siglo XXI. Entonces, cuidado, ¿no es cierto? Todas las herejías, como les decía recién, nacen por esta mala interpretación. Y no solo eso, por desgracia. Solo han tenido éxito las que han sido apoyadas por obispos. Si una herejía no es apoyada por uno o más obispos, desaparece en poco tiempo. No tiene éxito. Así que, cuidado. Recordemos, lo primero, ¿no? Fíjense ustedes que la revelación nace con Abraham, ¿verdad? Dios le habla a Abraham. Y eso posiblemente ocurrió en el año 1800, 1900 antes de Cristo. Pero esa historia la escribe Moisés hacia el año 1400 antes de Cristo. Se han pasado 400 años sin nada escrito. Son 4 siglos de existencia de la iglesia y no hay escrito ninguno. Entonces, ¿cuál es la base de todo? La tradición. La Biblia no es más que una parte de la tradición que fue puesta por escrito. Una parte nada más. Y fíjense otra cosa. La Biblia es el libro católico.
porque lo escribió la Iglesia Católica. Claro, en su primera etapa se llamó sinagoga, ¿no es cierto? Pero eso era una preparación para recibir al Mesías. Fíjense que sinagoga se traduce por iglesia, y con los dos sentidos que le damos nosotros a la palabra iglesia, o sea, la institución, Iglesia Católica. Y la otra significación es el templo, es la construcción en la cual se juntan los fieles, la iglesia, ¿no es cierto? Voy a la iglesia de Santo Domingo. La palabra sinagoga tiene exactamente esos dos sentidos, de ser la comunidad de los fieles que siguen a Yahvé y de ser el lugar donde se reúnen a rezar. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que estos libros son la Biblia? Son inspirados. Lo sabemos única y exclusivamente porque la Iglesia Católica así lo enseña. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, hay una serie de libros que mucha gente, y durante mucho tiempo, creyó que eran revelación, que eran parte de la Biblia, y la Iglesia los fue echando de lado, fuera. Se llaman apócrifos. ¿Han oído hablar de los apócrifos, verdad? Hay muchos más apócrifos que libros canónicos. Podríamos hacer una Biblia harto más grande con esos escritos que la que nosotros veneramos. Entonces, usar la Biblia contra la Iglesia Católica no tiene sentido. La Biblia se lee en la Iglesia. Eso hay que tenerlo muy claro. Eso quiere decir que tenemos que basarnos en la tradición. Si no, quién sabe qué cosa vamos a hallar en la Biblia, ¿no? ¿Qué interpretación le vamos a dar? Vaya a saber uno, ¿no? De modo que vamos a tener mucho cuidado. Yo no les voy a enseñar ninguna cosa nueva. No se esperen que vaya a hacerles alguna revelación. No, para nada. Yo me baso en la tradición, en la medida que pueda, ¿no? Y por supuesto, todo lo que yo diga queda sujeto a que no entre en contradicción con lo que la Iglesia enseña. En esto hay una fórmula que hay que tener muy presente. Lo que nosotros aceptamos es lo que la Iglesia ha enseñado y enseña. Fíjense los dos tiempos, ¿no? En el pasado y en el presente. Lo que la Iglesia ha enseñado y lo que la Iglesia enseña. Es la fórmula típica que usa el magisterio eclesiástico cuando quiere determinar una determinada verdad, una determinada doctrina. No basta que uno diga, bueno, si aquí la Biblia dice esto, ya está. Oiga, pero ¿cómo lo entiende usted? Ese es otro cuento. Así que vamos a tener bastante cuidado en esto, ¿no? ¿En qué me baso yo? En primer lugar, en Santo Tomás de Aquino. Tengo el comentario de Santo Tomás de Aquino al Evangelio de San Juan, que deben ser, no sé, 500 páginas, ¿no? No se los voy a leer entero, no se preocupen, ¿no? Algunas ideas sacaré de allí nada más. Además tengo el Cornelius a Lápide. Es un jesuita del siglo XVII. Este jesuita escribió un comentario a toda la Sagrada Escritura. Pero lo curioso es que no es él el que comenta, ¿no? Sino que él toma a todos los padres de la Iglesia. Entonces comienza un capítulo, los pone ahí, ese capítulo, y luego versículo primero, segundo, tercero, va así, ¿no? Por versículos. Entonces dice aquí, San Agustín lo interpreta de esta manera, y con él está de acuerdo San Gregorio Magno, pero San Gregorio Nacianceno lo interpreta de esta otra manera, y con él está de acuerdo Tertuliano, y así va. De modo que es una especie de florilegio de lo que los padres de la Iglesia han enseñado. De modo que es bastante bueno. Ahora, hay una diferencia enorme entre este comentario y el de Santo Tomás. El de Santo Tomás va sobre todo a la doctrina, al dogma. Él es un metafísico, ¿verdad? Y por eso va al contenido doctrinal. En cambio, los padres de la Iglesia en general lo que están haciendo son sermones dominicales, que después quedan escritos. Entonces van más bien a enseñarle al pueblo a sacar lecciones concretas, también a enamorarlos de la palabra de Dios,
Y de modo que hacen muchas interpretaciones muy libres. Algunas son buenísimas, claro, para, digamos, para nuestra moral. Pero son alegóricas, así se llama esa manera de presentar la Biblia, ¿no? Interpretaciones alegóricas. De modo que pueden variar mucho una de otra. Y San Agustín tiene una norma para esto que es muy importante. Aunque a mí me parezca que el sentido claro de este texto es este, la palabra de Dios es de una sabiduría infinita y por lo tanto no puedo excluir que también sean correctos otros sentidos, salvo, claro, que vayan contra lo que la Iglesia ha enseñado y enseña que se debe creer, que por lo demás es bastante poco, ¿no? La Iglesia ha determinado muy pocos pasajes, esto se interpreta así. Pero hay un uso constante de estos pasajes en apoyo de las enseñanzas de la Iglesia y es eso lo que nosotros tenemos que seguir. De modo que vamos a ir leyendo a San Juan con estos apoyos, ¿verdad? Cosas de no sacar nunca alguna idea así muy extraña, muy estrambótica, no. Y teniendo mucho cuidado de leer siempre la Biblia en la Iglesia, porque es el libro que escribió la Iglesia. De modo que ¿quién entiende este libro? La Iglesia, no nosotros. Es la Iglesia la que lo entiende. Y nosotros tenemos que siempre someternos a ella. Y finalmente tengo este otro libro. ¿Se ve ahí? Sí, Son se ve. seis que me regaló el padre Osvaldo Lira. Biblia comentada por los profesores de la Universidad de Salamanca, en España, y se publica en 1964-65. Lo bueno que tiene esta colección, ¿no?, es que incorpora, y eso es muy importante, ¿no?, todo lo que hemos ido sabiendo sobre la cultura hebrea a través del tiempo, que va cambiando también, ¿no? Entonces hay muchas cosas que logramos entenderlas de modo muy distinto cuando descubrimos, cuando sabemos cómo era la cultura hebrea en esa época. Porque Jesús le habla a judíos, ¿no? Y le habla de modo que ellos entiendan. Y nosotros somos los que tenemos que meternos en la cabeza de un judío del siglo I para entender a nuestro Señor, ¿verdad? Porque es así como Él habla. Y es así como tiene que hablar. Imagínense que les va a hablar en inglés, porque es la lengua universal hoy día. No, si no existía en esa época, ¿no? Eso no puede ser, ¿no? Tiene que hablarle en hebreo y tiene que usar las imágenes, los giros, la manera de demostrar que tienen los hebreos que no es la nuestra. Y por eso tenemos que tener este cuidado, ¿no? Bien, entonces hay que saber un poco cómo era ese siglo I y sobre todo los autores que vamos a ver, San Juan, por supuesto, cómo era. Hay una cosa que llama bastante la atención. Hace mucho tiempo a mí me ha llamado la atención lo que se insiste en la pobreza de Jesús, de la familia de San José, la Virgen, en la pobreza y la ignorancia de los apóstoles. Todo falso. Es una exageración tremenda. Una de las cosas que me dijo el padre Osvaldo Lira que me sorprendió, ¿no? Jesús, San José, era un príncipe, era de la casa de David. Mayor nobleza que esa no había en Israel. Y los que eran de la casa de David eran muy respetados. Y fíjense que llegó a tal extremo esto, que cuando los romanos decían, hasta la coronilla, como diríamos en Chile, ¿no es cierto?, con los revoltosos que eran los judíos, sobre todo al comienzo del siglo II, la última gran revolución de los judíos, ¿verdad? Descubrieron que lo que ellos buscaban era que el hijo de David fuera rey. Entonces el emperador dio orden de matar a todos los hijos de David. Y lo hicieron. Los romanos eran bien eficaces, así que me imagino que deben haberlos matado a todos.
Esto fue a comienzos del siglo II, ¿no? De modo que, fíjense, San José era de noble familia. Además, hoy día lo consideramos que era un carpintero. Pues es muy discutible. Hace muchos años, no me acuerdo bien la fecha, leí un artículo en una revista en latín, por desgracia, no sé si se habrá traducido o no, y no la tengo ahora, ¿no? Así que me guío por mi memoria nomás. En que él señala que San José no era pobre. ¿Y por qué? Porque tuvo que acudir al censo y empadronarse. Pero para nosotros un censo cuenta cuánta gente hay, ¿correcto? No, pues nada que ver. Los romanos contaban solamente a los ricos. El censo se hacía para determinar cuánto impuesto iba a pagar esa persona. De modo que solo los propietarios de bienes, diríamos hoy, solo los capitalistas, entraban en el censo. Imagínense que un censo que hizo Augusto antes del nacimiento de Cristo, ¿no? Determinó que en todo el imperio había algo así como 145.000 personas, según el censo. Y uno dice, pero ¿cómo? Si el imperio romano, imagínense, ¿no? Eran millones. Sí, claro, pero es que solo entraban los pater familias, como se decía entonces, ¿no? Los jefes de familia. Familias que tenían bienes. Y por eso entraban al censo. Y ahí se determinaba el impuesto que tenían que pagar. De modo que San José de pobre no tenía nada. Se dice que era carpintero. No sé de dónde salió eso, ni cuándo, ¿no? Porque el Evangelio dice faber, en latín por lo menos, ¿no? Faber. Faber significa artífice. ¿Y de qué artífice? Bueno, puede ser ingeniero, puede ser un arquitecto, puede ser un constructor, puede ser un orfebre, un joyero. Si ustedes le agregan que es faber en cosas de madera, entonces, claro, es un carpintero. Pero fíjense que en latín se dice que los padres son faber de sus hijos. ¿Cómo vamos a traducir ese faber? ¿Lo vamos a traducir por carpintero? No, pues no. Tal vez habría que traducirlo por artífice, por creadores. No sé cómo traducirlo. Pero fíjense, la palabra no es esa. No es carpintero. Esa tradición de dónde salió posiblemente de los evangelios apócrifos, que nosotros hoy tenemos muchas cosas que vienen de los evangelios apócrifos. Por ejemplo, que había un buey y un asno cuando nació Jesús. Esto en los evangelios apócrifos, no en los evangelios canónicos. Que los padres de la Virgen se llamaban Joaquín y Ana, está en los evangelios apócrifos, no está en los evangelios canónicos. Y lo aceptamos, ¿sí? ¿Y por qué no? Porque si bien no son inspirados por Dios, ¿no es cierto? Sí, sí, nos dan a conocer cómo pensaba la gente en esa época. Y entonces, es posible que se hayan llamado Joaquín y Ana, ¿por qué no? Son dos nombres bien comunes en Israel en aquella época, ¿no? Desgraciadamente en los evangelios canónicos no se dice nada, pero en estos otros sí se dice. Ahora, claro, estos evangelios, como no son inspirados, a veces dicen tonterías bastante grandes, ¿no? Pero es posible que muchas veces lo que dicen es real. Y fíjense un dato curioso, hay varios evangelios de la infancia de Jesús. Y leyéndolos, uno advierte que la devoción a la Virgen María es de esa época. Porque, por ejemplo, en uno de ellos, la huida de Egipto, salen José y María con el niño, ¿verdad? Y van ocurriendo una serie de milagros, por ser, por ser Jesús el que está ahí, ¿no? Claro está. Pero todos se producen por intervención de la Virgen María. Y los teólogos dicen, esto revela que ya en aquella época, siglo II, ya el pueblo de Dios acudía como intercesora a la Virgen María. Miren la lección que nos da ese evangelio. Ahora, claro,
como es un evangelio muy oriental, ¿verdad? De repente nos cuenta un milagro asombroso que hizo el niño, ¿no? Al llegar a Egipto, se encuentran con una familia, una señora con sus 2 hijas que vienen llorando por el camino. Entonces se acercan ellos y la razón era porque venían del cementerio, habían enterrado hacía no mucho al padre de familia, pero lo peor no era eso. Ocurre que el único hijo varón de la familia vino un hechicero y lo convirtió en burro. Así que no tenían consuelo estas pobres 3 mujeres, ¿no? El padre muerto y el único varón es un burro ahora. Bueno, entran a la casa y ahí está el burro, dentro de la casa, ¿no? Entonces la Virgen pide lavar al niño. Le traen entonces un instrumento, no sé qué tipo de instrumento sería el que se usaba entonces, pone ahí al niño, lo lava y enseguida le dice a las niñas, laven el burro con esta agua en la que yo lavé al niño. Ellas bañan al niño y el niño recupera su forma humana y gran alegría en la familia. Bueno, yo creo que nadie cree en este milagro, ¿verdad? Pero se da cuenta quién hizo el milagro. Claro, Jesús. Pero la Virgen María es la intermediaria. De modo que es un buen dato, ¿no? La devoción a la Virgen María es muy temprana. Es muy temprana, ya ven ustedes. Ese evangelio se supone que es del siglo II, sobre Don la Juan infancia Carlos, de Jesús. disculpe, hay una pregunta. Gonzalo Vázquez pregunta si se sabe en qué momento del tiempo y mediante qué acto, concilio o sínodo la Iglesia determinó qué libros eran apócrifos y canónicos, y qué libros eran canónicos y cuáles apócrifos. La última vez que lo hizo fue el Concilio de Trento. Pero esa es la última vez. Ahora, claro, como los libros estos iban apareciendo poco a poco, algunos tenían bastante éxito, otros no, la Iglesia fue poco a poco haciendo esta separación, esta distinción. Y tenemos ya desde el siglo II las primeras declaraciones de que algunos libros no son canónicos y otros sí, ¿verdad? Pero son varias, ¿cómo se llama? Varias ocasiones distintas, sobre todo cuando alguno de estos libros no canónicos tiene éxito. Porque a veces hay un obispo que discute con otro, por ejemplo, y cita a uno de estos libros como fuente inspirada. Claro, porque lo recibía como si lo fuera, ¿verdad? Entonces había que decidir, separar uno de otros. De modo que a través de la historia hay varios momentos en que esto se va haciendo. Todos a partir del siglo II, porque antes del siglo II no está completa la Biblia, ¿no? El último libro es el que escribió San Juan, no se sabe exactamente la fecha. Se dice que alrededor del año 100 fue escrito el Evangelio. Así que después de eso vienen estos otros evangelios, ¿no? Alguno podría ser del siglo I, es bien difícil determinar ese detalle. La última declaración, como digo, es la de Trento, sobre todo porque Lutero, por ejemplo, declaró que era una porquería la epístola de Santiago. Eso, San Pedro la niega, la epístola de Santiago. ¿Por qué? Porque en la epístola de Santiago dice que la fe sola no basta, tiene que ser fe con obras. La fe sin obras es fe muerta. Con eso destroza completamente toda la teoría de Lutero, ¿no? Entonces Lutero la califica muy mal. Bueno, con muchas señoras presentes no voy a usar la terminología de Lutero, que era un grosero, pero de marca mayor, ¿no? Así que hasta el pobre apóstol Santiago hay que ver cómo lo trata. Y todo porque no estaba de acuerdo con Lutero. De modo que hubo en varias ocasiones, esto fue poco a poco. Se solían reunir, por ejemplo, los obispos de una cierta zona
porque allí habían aparecido ciertas obras y ahí determinaban si aceptan o no se aceptan. ¿Te fijas? Así que Sí. se escalonaron estas declaraciones. Ahora, ¿eran ignorantes los apóstoles? Por supuesto que no. Fíjense que un dato curioso, como toda la religión judía se basa en la revelación, se basa en libros, entonces todos aprenden a leer. Es uno de los pueblos que menos analfabetismo tiene en la antigüedad, el pueblo judío, porque hay que leer. Incluso, como la Biblia está escrita en hebreo, muy poquitas partes están en arameo, en el tiempo de Jesús había que aprender hebreo para poder leer la Biblia. De modo que muchos de ellos eran bilingües, arameo y hebreo. En general, entonces, no eran ignorantes. De hecho, por ejemplo, San Juan y San Pedro pertenecen a una familia de pescadores. Tenían entonces un bote. Claro, para nosotros hoy día un bote es un capital muy pequeño, pero en aquella época no era nada de pequeño ese capital, ¿no? De modo que eran empresarios, los dos, los padres, digamos, ¿no? De hecho, tenían, según se parece, ¿no?, jornaleros contratados ellos que les ayudasen a pescar. De modo que no solo no eran ignorantes, tampoco eran pobres, en realidad eran empresarios. Tal vez diríamos pymes hoy día, ¿no es cierto? No sé cómo calificarlo. Es que es tan difícil, ¿no? Llegar a esa sociedad tan distinta a la nuestra y clasificar a la gente desde un punto de vista sociológico, ¿no? Es lo más difícil que hay. Se ha exagerado mucho esa ignorancia, ¿no? Fíjense que en ese artículo que leí de este jesuita, hay una idea que defiende este autor que me impresionó mucho, ¿no? Y es que la familia de San Juan era una familia sacerdotal. Santiago y San Juan eran sacerdotes, o por lo menos iban a serlo una vez que su padre muriera. Da la impresión de que ya había muerto porque no se menciona jamás en el Evangelio el padre de ellos. Pero hay un dato, fíjense, importantísimo para llegar a esta conclusión, que es la última cena. La última cena se hace en una casa importante con segundo piso. Ahí está el lugar donde se hace la cena. En una sala muy grande, porque son muchos los que van a ir a la cena, ¿no? Y en aquella época se usaban unas mesas bajitas en forma de U. Entonces, el brazo central de la U, ahí se sentaba el invitado principal. Al centro, entonces, Jesús. Y a su lado, el dueño de casa. ¿Y quién está al lado de Jesús en la última cena? San Juan, ¿verdad? Entonces, el dueño de casa es San Juan. En realidad es su hermano, Santiago, porque Santiago es mayor. Entonces tenemos que pensar Jesús ahí al centro, al lado derecho Santiago el mayor, como el jefe de la familia, al lado izquierdo San Juan. Juan y San Pedro. Fíjense que San Pedro le hace señas a San Juan para que le pregunte a Jesús quién es el traidor. ¿Recuerdan ese pasaje? Claro, ¿no? Y San Juan entonces se acerca a Jesús, mejor dicho, como están recostados, porque nadie se sentaba en aquella época para comer, se recostaban, ¿no? Como estaba recostado, se acerca a Jesús, apoya su cabeza en el pecho de Jesús y le pregunta quién es. Y Jesús le indica que le va a dar el pan al que es, ¿no? Lo cual quiere decir que en la U, digamos, en la parte de atrás, está San Jesús, Santiago, San Juan, y después para allá los brazos de la U, ¿no es cierto? El primero debe haber sido a un lado, supongo yo, San Pedro, por ser el jefe, ¿no? Y al otro lado parece que estaba Judas, porque Jesús extiende la mano y le da el pan. Entonces estaba muy cerca. Como era el tesorero, no es raro que haya estado cerca de la cabeza ¿cómo se llama?, de la mesa. En fin, de las tres mesas que había ahí, que eran muy bajitas. Y por el centro, ese corredor que se produce, por ahí pasaban los servidores poniendo los platos de la comida, la bebida, sirviendo el vino, en fin, todo lo demás, ¿no? Así era la cena. Entonces tenemos que eran importantes. Fíjense ustedes que cuando Jesús se tomaba preso
y es llevado primero a la casa de Caifás, de Anás, y después de Caifás. Y San Pedro no puede entrar porque lo ataja la portera. Viene San Juan y le manda a la portera dejarlo entrar. ¿Y se acuerdan lo que dice el Evangelio de San Juan? Porque era conocido del pontífice. ¿Se dan cuenta lo importante que era la familia? Para que este chiquillo, porque era un chiquillo, ¿no? Tendría cuánto, 18 años, 17 años, mandase a la portera y la portera le obedeció y dejó entrar a San Pedro. Luego era importante San Juan. Y fíjense que cuando Herodes decide empezar a matar cristianos, porque el Sanedrín estaba muy furioso con los cristianos, ¿a quién fue el primero que mató? A Santiago. ¿Y por qué no mató a San Pedro si San Pedro era el jefe? Es que el jefe no era San Pedro, era Santiago. Todavía hoy se dice, ¿no? Santiago, el mayor, primer obispo de Jerusalén. ¿Cuál es San Pedro? San Pedro estaba ahí. Ah, sí, pero Santiago era sacerdote y de familia importantísima. Y los de Jerusalén que iban a aceptar a un Galileo, sí, despreciaban a los galileos, ¿se acuerdan? Puede salir algo bueno de allá, de Galilea, lee la Biblia, ¿se acuerdan? Pues sí, entonces San Pedro no, Santiago sí. Claro, una vez que mata a Santiago, decide matar a San Pedro. Claro, internamente era el jefe. Y un ángel lo rescató y no lo pudo matar. Bueno, pero ya ven ustedes, entonces San Juan era un personaje cultísimo porque se estaba formando para ser sacerdote. Y eso se ve en el Evangelio. Fíjense en un detalle, es tan sacerdotal San Juan que en el Apocalipsis la ciudad de Jerusalén es como un templo. ¿Se fijan? Constantemente están todos en adoración delante del trono de Dios, ¿verdad? Los ancianos sentados, etcétera, cantan. Es una función litúrgica. Esto revela que San Juan tenía un alma profundamente sacerdotal. Era un sacerdote. Y bueno, como traen una formación muy especial, claro, sí, se formó al lado de San Juan Bautista, así que imagínense ustedes todo lo que aprendió allí. Y luego recibió en su casa a la Santísima Virgen. ¿Cuánto más aprendió allí? Porque la Santísima Virgen era de una inteligencia absolutamente excepcional. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso, o si les han hablado de lo inteligentísima que era la Virgen María. Claro, si no tenía pecado original. Además, con esa santidad tenía la asistencia de Dios. Pero fíjense en un detalle. En la Anunciación, el ángel se le aparece y la saluda con un saludo muy raro. Y claro, ella se turba, ¿cómo no? Pero solo se turba. En aquella época, si se presentaba un personaje divino, entre comillas, ¿no? Y los ángeles como servidores de Dios también lo son. El terror era tremendo. Ven ustedes en cualquier texto de la Biblia, en Tobías, por ejemplo, el susto cuando sabe que es un ángel y no es un muchacho el que tiene al frente, ¿no? Y lo mismo Zacarías, cuando entra al Santa Sanctorum y se encuentra con un ángel. El susto es tremendo, porque para ellos quien ve a Dios muere. Entonces ver a un ser de la corte celestial, peligro de muerte inmediata, ¿no? Y la Virgen no se asusta, pero sí se turba. ¿Qué puede significar esta salutación? Y el ángel le dice que va a ser la madre del Mesías, lo entendió perfectamente. Y la Virgen que dice, ¿cómo podrá ser esto si yo no conozco varón? Fíjense la trampa que le pone al ángel. Y es una chiquilla de 15 años, recuerden que las mujeres se casaban con la primera regla, ¿verdad que sí? Y la Virgen se casa, quiere decir que hacía poco había tenido su primera regla. Por lo tanto, puede haber tenido 15 años, puede haber tenido 16 años, nada más. Es una chiquita de tercero medio, ¿no? Y las chiquitas de tercero medio son hasta tontas, ¿no? ¿Verdad que sí?
¿no? Pero esta le pone el tiro, la trampa al ángel. ¿Y por qué le pone la trampa? Porque fíjense, el ángel le dice que va a ser madre, el Mesías, pero ella tiene voto de virginidad. Los esenios, una de las sectas que había en Israel en esa época, privilegian la castidad, la virginidad. Y había varones que se retiraban a monasterios y mujeres que se retiraban a monasterios para vivir en perfecta castidad. La Virgen de San José no hicieron eso, pero quisieron ser castos y se unieron en matrimonio virginal. Pero resulta que la virginidad es superior al matrimonio y Dios jamás le pide a alguien que descienda de la perfección moral a la que ha llegado y que adopte un modo de vida inferior. ¿Se dan cuenta la trampa que le ponen? Como mosquita muerta, como que no dice nada, ¿no? ¿Cómo será esto si yo no conozco varón? Claro, ella no puede negarse directamente porque se ve que esta persona que tiene al frente no es una persona normal, ¿no? Es un enviado de Dios, así que, pero vamos a ver. Entonces el ángel le dice, ¿no? Que no va a ser necesario San José, sino que el Espíritu Santo. Entonces acepta. ¿Se dan cuenta de lo inteligente que era la Santísima Virgen? A esa edad, la prueba que le pone al ángel, y claro, el ángel pasó la prueba, claro, si no era nada de tonto tampoco, bueno, era un ángel. Sí. Don Juan Carlos, ¿Sí? acá hay Javier Gutiérrez pregunta si que del apócrifo Evangelio de Santiago se desprende que la Virgen María también era de familia sacerdotal. ¿Hay alguna otra evidencia que lo respalde? Y también señala si quizás podemos considerar como tales el hecho de que su prima Santa Isabel estuviera casada con un sacerdote que luego viviera en casa de San Juan, también de familia sacerdotal. Claro que sí. Ahora hay que tener en cuenta que aunque en todas las religiones antiguas hay sacerdotisas, y muchas de ellas tenían una función bastante antigua, ¿no? Y entonces los fieles se iban a purificar con estas sacerdotisas, ¿verdad? En Israel nunca. Jamás se permitió que una mujer fuera sacerdote. ¿Por qué? No sé. A lo mejor por esto, ¿no? Porque la prostitución sagrada se da en todas las religiones. En Israel, en cambio, no se da. La única religión en la que no se da este tipo de purificación, llamémoslo así, ¿no? De modo que hablar de que es de familia sacerdotal, bueno, puede ser. De hecho, claro, Zacarías es sacerdote y probablemente esenio, y probablemente San José y la Virgen son esenios. Y probablemente el que los unió fue Zacarías. Todo esto se ha dicho, pero claro, son hipótesis, ¿eh? Son hipótesis, yo no sé qué prueba haya. Posiblemente no hay una prueba porque han pasado tanto tiempo, los evangelios son tan escuetos, dicen tan poco. A veces da rabia, ¿no? Uno quisiera que dijeran más detalles, ¿no? Pero claro, ellos van a lo esencial. Recuerden que era tan difícil escribir. Piensen ustedes que cada letra había que dibujarla y se iba dibujando letra por letra, así se escribía. Así que era lentísimo, era muy, muy difícil. Y bueno, es posible, sí, es posible que haya sido también de familia sacerdotal. San José no, porque es de la tribu de David, y los sacerdotes son descendientes de Aarón, no pueden ser entonces de ninguna manera sacerdote un descendiente de David, así que él no puede. Se discute mucho, algunos piensan que la Virgen tiene que haber sido de la casa de David también, sobre todo porque como San José no es el padre de Jesús, entonces para que sea hijo de David Jesús, María tendría que ser de la casa de David. Pero esto es lo que les decía al comienzo, ¿no? Es desconocer la manera de pensar de los hebreos. Para ellos, la mujer, y para los romanos lo mismo, para los griegos lo mismo. Les pongo un ejemplo, ¿no? Si una muchacha se casa con un romano, los dioses lares de esa muchacha ya no son los de su padre, sino que ahora son los dioses lares, fíjense, los protectores de la familia, son los del marido. Ella pierde completamente la relación con su casa y pasa a ser miembro de la otra familia.
¿Te fijas? Algo así como en inglés o en francés, en que la mujer pierde su apellido y toma el apellido del marido. Nosotros no le exigimos eso a la mujer, ¿no es cierto? Entonces ponemos un D y el apellido del marido. En cambio, en Francia no. En Francia desaparece. Bueno, en aquella época era así. De modo que en el momento de que la Virgen se casa con un miembro de la casa de David, ella pasa a ser miembro de la casa de David por el matrimonio. De modo que no se necesita esto de suponer que la Virgen era de la casa de David. Al casarse con San José pasa a ser de la casa de David. Automáticamente. Esa era la cultura de ellos, ¿no? Así que, bueno, a lo mejor era de la casa de David, claro, ¿por qué no? Es perfectamente posible. Pero si hubiese sido de familia sacerdotal, habría sido de la casa de Aarón. Son hipótesis, ¿verdad? Y no hay que pronunciarse por ninguna, porque la escritura es la que tiene la última palabra y la escritura no dice nada. Así que nos quedamos nosotros en la ignorancia de eso, pero no tiene ninguna importancia, ¿verdad? Lo importante es que la filiación, el título de casa de David viene por San José. Y de ahí que tanto San Lucas como San Mateo, al hacer la genealogía, la hacen sobre San José, sabiendo perfectamente que el matrimonio fue virginal y que San José entonces biológicamente no tiene nada que ver, pero a ellos eso no les importa nada. ¿Se acuerdan ustedes que el emperador romano adoptaba como hijo a alguien, nada que ver con su familia, y ese era el que heredaba el imperio? ¿Recuerdan ese dato? El emperador designaba y lo adoptaba como hijo al que le parecía más apto para heredar el imperio, y a ese lo elegía el emperador, por ser hijo del emperador. Pero resulta que fue adoptado un poquito antes, ¿no? Un poquito antes de la muerte del emperador, él adoptaba al sucesor, al que él creía que era el sucesor. O sea, es otra cultura. Otra vez lo que les dije al comienzo, ¿no? Ay, antes de meterse a leer estos libros hay que prepararse. Conocer esa cultura en la que ese libro fue escrito. Y si no, vienen estos problemas, ¿no? Entonces tenemos que San Juan y Santiago eran de una familia nobilísima, eran bastante ricos, fíjate que eran dueños de dos casas, una en Jerusalén y la otra en Galilea. Esto de que un sacerdote viviera en Galilea no tiene nada de extraño, porque eran muchos los sacerdotes y entonces había turnos. Y el sacerdote normalmente vivía fuera de Jerusalén. Y cuando le tocaba su turno, algún mes en el año, viajaba a Jerusalén y se quedaba allí a hacer todas las funciones como sacerdote y luego volvía a la casa donde él moraba normalmente, en este caso, Galilea. Y bien, creo que con esto ya nos hemos hecho un poco una idea de la necesidad de prepararse antes de tomar la Biblia, ¿no? Por algo, fíjense, hubo un tiempo, sobre todo cuando la revolución protestante, ¿no? En que todo el mundo se metía a leer la Biblia y a interpretarla a su antojo, que la Iglesia puso un atajo a esto, ¿no? No. La Biblia que la lean los que pueden entenderla, los sacerdotes. Hoy día, claro, es más fácil porque nosotros tenemos tanto libro, ¿no? Cualquiera puede tomar muchos libros y sin necesidad de ir a ninguna universidad puede convertirse en un perito en un determinado tipo de ciencia, ¿no? Claro que sí. En aquella época era mucho más difícil eso, ya que los libros eran carísimos. Manifestó y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna que estaba con el Padre y se nos ha aparecido. Yo me imagino que cuando San Juan escribe esto, deben haberle caído las lágrimas, ¿no? Recordando esa época, pues cuando él escribe esto ya tiene más de 60 años, ¿no? Y cuando él estuvo con Jesús tenía 14, 15 años. Y ahí estuvo los 3 años con Jesús, ¿no? Él recuerda entonces ese momento. Y fíjese lo que nos dice, ¿no? Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, palparon nuestras manos.
Y eso es el verbo de la vida, porque la vida vino a nosotros, ¿verdad? O sea, Dios, ¿no? O sea, Yahvé Sabaoth. Él estuvo 3 años junto a Yahvé y ahora él lo comprende. La emoción tiene que ser muy grande, ¿no? Por supuesto. Pero fíjense que es solemne el comienzo, ¿eh? Lo que era desde el principio. ¿Se acuerdan la Biblia? Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Entonces esto, Jesús que está con él, era desde el principio. Justamente lo que va a decir en el prólogo del Evangelio de San Juan, ¿se fijan? La misma idea. Yo estuve al lado de lo que era desde el principio, antes de todas las cosas, y ahora Él vino a mí, y yo estuve con Él, y lo toqué. Piensen ustedes que en esa época, claro, nosotros no sabemos cómo eran las relaciones entre los amigos, ¿verdad? Pero hay un dato que siempre me ha impresionado mucho. Judas va a entregar a Jesús y les dice a los soldados que lo acompañan, aquel a quien yo bese, ese es. Luego se ve que era normal que la gente se abrazara, se besara, como nosotros, ¿no? Que cuando nos encontrábamos con alguien, fíjense que Judas estuvo con Jesús 1 hora antes, ¿no? En el cenáculo, y ahora llega ahí 2 horas, 2 horas antes, 3 horas antes a lo más, ¿no? Y llega ahí y lo abraza y lo besa. De modo que era muy común esto. Seguramente San Juan muchas veces abrazó y besó a Jesús. Y por eso dice que lo ha palpado con sus manos, ¿no? ¿Cuánta emoción hay detrás de estas líneas, verdad? Y todo esto, ¿por qué lo dice? Vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna que estaba con el Padre y se nos ha aparecido. ¿Y todo esto para qué? Esto que hemos visto y oído, os lo anunciamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Si hay algo que debería caracterizarnos a todos nosotros, es que vivimos en una felicidad enorme. Y si no vivimos en esa felicidad es porque somos unos cristianos bien poquita cosa. Claro, hasta que vuestro gozo sea completo. ¿Qué les dice Jesús muchas veces a los apóstoles? ¿No? Que su gozo sea completo. Es que eso es lo propio del cristiano. El cristianismo es felicidad sobre todas las cosas. Pero claro, no una felicidad ruidosa, ¿no? No, es la paz, ¿no? Esa sensación de plenitud que da la paz. Porque claro, Jesucristo nos redimió en la cruz, y por lo tanto los grandes santos, los grandes místicos han sufrido mucho, pero han sido inmensamente felices. Hace mucho tiempo leí en un libro, no recuerdo quién, un italiano parece que fue, que hace una reflexión que me impresionó mucho. Dice él que Jesús a menudo en los evangelios aparece que se separa de la gente, de la muchedumbre, de sus discípulos, y se va al campo, se va a un cerro, sube y se queda solo. Y dice él, a mí me parece que Jesús trataba de ocultar algo. Y luego dice, lo que ocultaba, creo yo, es la inmensa felicidad que sentía. Y claro, tiene que haber sido así. Este hombre tenía en su interior nada menos que a Dios, a Yahvé Sabaoth. Y Dios que es felicidad pura. Ya Aristóteles lo dijo, ¿no? El motor inmóvil es una inteligencia que se conoce a sí misma. Y como la felicidad nos viene porque hemos conocido un bien muy grande, el motor inmóvil es inmensamente feliz, con una felicidad a la que nosotros no podemos aspirar. Y eso en forma permanente. Bueno, el cristianismo es eso. Debería en nosotros darnos esa paz profunda, ¿no? Esa tranquilidad, ese gozo. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Estamos redimidos.
claro, tendremos que sufrir un poco, ¿no? Para purificarnos y pedir perdón por tantas fallas que hemos tenido, ¿no? Pero en el fondo deberíamos ser siempre muy felices, muy tranquilos, no importa el desastre que haya, no importa el coronavirus, diríamos hoy, ¿no? ¿Qué importa eso? Tenemos a Dios con nosotros y eso basta. Bueno, supongo que ya es hora de terminar. Uy, me pasé, ¿no? Ya van, son las 8. Habíamos dicho que íbamos a terminar un poco antes, ¿verdad, Nicolás? Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, primero que todo, don Juan Carlos, muchísimas gracias por comenzar esta serie de clases, porque hay que recordar también a nuestros amigos de Chile, por supuesto, y también allende la cordillera, porque hemos recibido amigos de Perú, de Argentina, ¿ya? Que creo que componen, si no, un poco más de un tercio de la gente que está congregada en este momento. Así que agradecemos a usted y les reiteramos a todos que estos cursos que comienzan hoy día, 21 de julio, van a seguir todos los martes a la misma hora, a las 19 horas, por esta misma vía, ¿ya? También remarcar que las preguntas que no he leído es porque no estaban, obviamente, en el tiempo concordante con lo que usted estaba relatando. Entonces, nosotros vamos seleccionando de manera de ir avanzando poco a poco y paso a paso. Así que... Me preguntan el nombre de este libro que les mostré, ¿no? Se me olvidó sí, decirles. Es un dominico, se llama Manuel de Tuya. Me imagino que ya estará muerto porque el año 64, cuando se edita el libro, ya era una persona muy mayor, ¿no? Sí, Pero es un gran teólogo español de esa época. sí, sí. Es Cornelio Lápide, ¿cierto? El Sí, comentarista, el otro Cornelio Lápide es el comentarista, sí, que sí, recoge lo que dicen los padres de la iglesia. perfecto, perfecto. Sí, son como 30 tomos, ¿eh? Porque él tiene toda la Biblia. Ya tengo Sí, aquí nomás el de los evangelios. Que me sí. lo prestó Juan Antonio Vido, mi cuñado. Bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a todos y sobre todo a ustedes que me invitaron, porque yo esto lo estoy haciendo desde que hacía clases en la escuela de negocios. Sí, Reuní un grupo de muchachos ahí y leíamos el Evangelio de San Juan y lo comentábamos aquí en Viña del Mar. perfecto, Así que me perfecto, encanta esto. perfecto. Muchas gracias, don Juan Carlos. Y muchas Gracias a gracias a todos. ustedes. Hasta luego a todos. Hasta el martes. Hasta el martes.